La película comienza con una chica joven y bonita llamada Chang Mo-eun, que viaja a la ciudad de Jeju para su primer trabajo como actriz de televisión. Está emocionada porque la aceptó un canal de televisión. Pero en su primer día de rodaje, el director no quedó contento con cómo filmaba y la regañó. Sintiéndose molesta, Mo-eun decide relajarse en una cafetería. De repente se produce una gran explosión en la cocina del café, provocando un incendio grave. Todos entran en pánico y salen corriendo, incluida Mo-eun, pero había un hombre que se mantuvo calmado y no se movió, a pesar de que el fuego se estaba extendiendo. Mo-eun lo vio y lo sacó del peligro. El hombre se quedó en silencio al ver el fuego y le recordó algo de su pasado. Este hombre, Cha Jin-woo, tiene una discapacidad que le impide escuchar o hablar bien, pero a pesar de esto, Jin-woo puede entender lo que dice la gente observando los movimientos de sus labios. Mo-eun se conmovió cuando Jin-woo la llamó artista, un apodo que acababa de recibir de otra persona. En el hotel, Mo-eun comenzó a aprender lenguaje de señas. Al día siguiente, mientras salía de la ciudad de Jeju, un empleado le regaló una pintura destinada a un hombre que no podía escucharla hablar. Mo-eun se sorprendió de que alguien la apreciara como artista. Quería volver a ver a Jin-woo para darle las gracias, pero él ya se había ido. A pesar de sus discapacidades, Jin-woo no se queja ni deja que lo detengan. De hecho, es un artista talentoso, bueno para pintar y tomar fotografías. Incluso imparte clases de arte y sus alumnos lo respetan mucho. Jin-woo es un gran ejemplo de alguien que no permite que nada le impida lograr sus objetivos. Mientras tanto, Mo-eun vuelve a presentarse a castings de televisión. Se siente muy desanimada cuando el director le dice que es como un pez que intenta correr en tierra, lo que significa que nunca triunfará como actriz. Sigue pensando en Jin-woo, el chico que conoció y que la hizo sentir mejor. Un día, en una parada de autobús, Mo-eun ve a Jin-woo en un autobús a punto de partir. Emocionada, corre hacia él, pero el autobús se marcha sin Jin-woo. Aún así, logra conseguir su número de teléfono, lo que la alegra. Resulta que Mo-eun proviene de una familia pobre de Busan y tiene un hermano pequeño llamado Mo-deom que quiere irse a Seúl con ella. Pero Mo-eun le miente, diciéndole que va a hacer un examen en Seúl y que no puede llevárselo. Su deseo es enorgullecer a sus padres convirtiéndose en una artista famosa. En Seúl, Mo-eun tiene dos buenos amigos, Jo-hun y Ji-woo. Todos están intentando probar suerte en la ciudad. Un día, Mo-eun va a la galería de arte donde trabaja Ji-woo. Allí, inesperadamente, se encuentra con Jin-woo, lo que los alegra a ambos. Jin-woo entonces le pide a Mo-eun que lo acompañe a un concierto al día siguiente. Le menciona que tocará su grupo de música favorito, el de Mo-eun. Emocionada, acepta ir. Al día siguiente, Jin-woo termina su trabajo temprano antes de ir al concierto. Mientras está allí, un niño pequeño al que le gusta el gato de Jin-woo se le acerca. El niño termina entrando en la casa de Jin-woo sin que él lo sepa. Una mañana, después de terminar su trabajo, la policía se acercó a Jin-woo. Le pidieron que revisara su casa por el hijo desaparecido de un vecino. La madre del niño lo había estado buscando desde la mañana. La policía encontró al niño en la casa de Jin-woo. Debido a esto, se llevaron a Jin-woo a la comisaría y lo acusaron de secuestro. A la policía le costaba entender su lenguaje de señas, por lo que el interrogatorio fue muy largo. Al caer la noche, llegó un experto en lenguaje de señas y explicó que Jin-woo no era un secuestrador. Una vez aclarado todo, Jin-woo se apresuró a encontrarse con Mo-eun tal y como había prometido, pero cuando llegó, ella no estaba allí. Mientras estaba pensando solo, Mo-eun, que se había ido antes, regresó porque confiaba en que Jin-woo cumpliría su promesa. Cuando terminó el concierto, Mo-eun cantó maravillosamente y Jin-woo disfrutó de la música sintiendo las vibraciones. Luego, Jin-woo acompañó a Mo-eun a casa y le explicó lo que había sucedido. Más tarde, Jin-woo se reunió con su amigo Ki-yoon, quien siempre lo había apoyado a pesar de sus limitaciones. Eran amigos desde niños en un orfanato. Durante su visita se encontraron con un hombre borracho llamado Do-hun. Do-hun se rió de una historia que elogiaba a Jin-woo por perseguir sus sueños a pesar de los desafíos. Do-hun pensaba que Jin-woo como huérfano no podía lograr mucho y no era digno de admiración. Jin-woo simplemente sonrió en respuesta. A medida que avanzaba la noche, Do-hun le preguntó a Jin-woo sobre un incendio de hace años. Esto desencadenó un ataque de ansiedad en Jin-woo, dejándolo incapaz de concentrarse o dormir. Luego recibió un mensaje misterioso que le decía que fuera a un lugar determinado. Al día siguiente, Mo-eun recibió noticias emocionantes. La habían aceptado para actuar en una película. Se dirigió directamente al set para comenzar su nuevo papel como sirvienta.
Aunque no era un papel importante, Mo Eun estaba agradecida por la oportunidad. Durante el rodaje, Mo Eun tuvo que soportar múltiples bofetadas del actor principal debido a escenas repetidas causadas por sus errores. A pesar de saber que solo era actuación, se sintió herida por los insultos. Cuando llamó a su madre, Mo Eun fingió estar feliz, ocultando su dolor detrás de falsas sonrisas y lágrimas. Le dijo a su madre que estaba feliz a pesar de vivir lejos de sus padres en el extranjero. Más tarde, Mo Eun vio a Jin-woo cerca. Al día siguiente, Mo Eun, que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería, recibió una visita sorpresa de Ji-woo, su amiga de la galería de arte. Ji-woo le ofreció a Mo Eun un trabajo en la galería, donde ambas podrían ver a Jin-woo. Emocionada, Mo Eun fue directamente a la galería para postularse y al día siguiente se convirtió oficialmente en guía de la galería. En su primer día, Mo Eun lo hizo genial, impresionando a su jefe con su trabajo duro, pero caminar todo el día le causó dolor en los pies porque sus zapatos eran demasiado pequeños. Jin-woo se dio cuenta y le ayudó a curar sus pies raspados. Cuando estaban a punto de irse juntos, se sorprendieron con Jo-hoon, quien llegó para recoger a Mo Eun en un auto elegante decorado con flores. Más tarde ese día, mientras Mo Eun aún estaba en la cafetería, recibió un mensaje que decía que había sido elegida como actriz principal en una obra de teatro esa misma noche. Emocionada, corrió al teatro para prepararse. Al llegar, Mo Eun se preparó para calmar sus nervios antes de la función teatral. A las 8 en punto, comenzó la obra con mucha gente observando, lo que puso nerviosa a Mo Eun, pero mantuvo la vista fija en un hombre que siempre la apoyaba. Después de la actuación, Mo Eun rápidamente encontró a Jin-woo y le agradeció por estar siempre allí para ella. Al día siguiente, Mo Eun y Mo Deom viajaron de regreso a su ciudad natal para visitar a sus padres. Mientras estaban allí, una película en la que salía Mo Eun se emitió en televisión, sorprendiendo a sus padres. Mo Eun luego explicó que no fue a Seúl para convertirse en funcionaria pública como había dicho, sino para perseguir sus sueños como artista. Esta revelación conmocionó a sus padres porque les había mentido, a pesar de que siempre apoyarían sus sueños. Después de eso regresaron a Seúl, con las oraciones de sus padres acompañándolos. Al volver a su casa alquilada, Jo-hoon felicitó a Mo Eun por su nuevo logro. Esa noche Mo Eun se durmió con el hermoso canto de Jo-hoon, dando a entender que él siente algo por ella. Al día siguiente se ve a Ki-jung con su esposa, quien, al igual que Jin-woo, no puede escuchar. A pesar de su discapacidad, parecen muy felices juntos como cualquier otra pareja. Mientras regresaban del mercado, se encontraron con Jin-woo y Mo Eun. Allí Jin-woo le presentó a Mo Eun a Ki-jung, la mujer de la que hablaban a menudo. Mo Eun se llevó bien con la esposa de Ki-jung, So-hee. Más tarde esa noche, mientras Mo Eun y Jin-woo caminaban juntos, se toparon con un piano al borde de la carretera y lo tocaron felices. Al día siguiente, mientras Mo Eun trabajaba como guía en la galería de arte junto a Jin-woo, una mujer se acercó a ellos. Saludó a Jin-woo, luciendo como alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Esta mujer resultó ser Seok-young, quien había sido una figura misteriosa en la vida de Jin-woo. La historia luego nos lleva al pasado de Jin-woo. Desde que Jin-woo perdió la audición, sintió que el mundo se volvía injusto con él. Pero cuando estaba en la universidad, conoció a Seok-young, una estudiante que podía entender el lenguaje de señas. Seok-young se convirtió en la traductora de Jin-woo y la primera persona que realmente lo entendió y lo aceptó por quien era. Al caer la noche, Seok-young parecía molesta después de ver a Jin-woo y Mo Eun juntos ese mismo día. Jin-woo tampoco podía dejar de pensar en el regreso de Seok-young a su vida. Mientras tanto, Mo Deom trabajaba como un estricto instructor de deportes en un gimnasio popular. Por casualidad, Ji-yoo se convirtió en una de sus alumnas. Mo Deom se aseguraba de que sus estudiantes siguieran reglas estrictas, incluso exigiendo a Ji-yoo que informara sobre su consumo de alimentos. Esa misma noche, Mo Eun recibió una llamada de Jo-hoon pidiendo ayuda. Preocupada, corrió a su apartamento y encontró a su mejor amiga celebrando su cumpleaños. Al mismo tiempo, Seok-young llegó a casa y escuchó un silbido que la había perseguido desde la adolescencia. A la noche siguiente, Jin-woo visitó el local de arte de su amigo Jae-hyuk y vio a Jo-hoon con un regalo para Mo Eun. Se dio cuenta de que era el cumpleaños de Mo Eun. Jin-woo la esperó en una parada de autobús y luego la invitó a pasar la noche junto al mar. Allí, Jin-woo le deseó un feliz cumpleaños a Mo Eun y ella lo sorprendió al confesar sus sentimientos.
Al principio Jin-woo dudó, sintiéndose indigno de su amor, pero también quería pasar su vida con ella. Mo-eun se llenó de alegría al ver que Jin-woo aceptaba su amor. A partir de entonces disfrutaron de su tiempo juntos, llenos de felicidad y risas. Un día, mientras Mo-eun estaba trabajando, Jo-hun se acercó a ella y la invitó a salir. Durante su conversación, Mo-eun mencionó con orgullo que ahora salía oficialmente con Jin-woo. Al escuchar esto, Jo-hun se quedó en silencio. Mientras tanto, Seok-yeong visitó a Jin-woo en su casa. Recordaron su pasado, revelando que habían tenido una relación especial en la universidad. Pasaron mucho tiempo juntos, prometiéndose no separarse nunca, sin importar lo que pasara. En el presente, Mo-eun, que nunca se rinde, decide presentarse a un casting para una película. Mientras tanto, Jin-woo le regala a Mo-eun un hermoso collar como regalo de cumpleaños. A cambio, Mo-eun sorprende a Jin-woo con un ramo de flores. Mientras está en la casa de Jin-woo, Mo-eun encuentra accidentalmente una carta que Jin-woo le escribió a Seok-yeong. Más tarde esa noche, cuando Jin-woo deja a Mo-eun en casa, se sorprenden por la visita inesperada de los padres de Mo-eun desde Busan. Mo-eun presenta a Jin-woo como su novio, lo que deja impactados a sus padres porque Jin-woo tiene una discapacidad. De vuelta en casa, los padres de Mo-eun expresan su preocupación por su futuro con Jin-woo. A pesar de comprender las inquietudes de sus padres, Mo-eun les asegura que su relación no afectará negativamente su futuro. Ella cree que la fuerza de Jin-woo supera cualquier limitación que pueda tener. Por otro lado, Jin-woo parece sombrío porque teme que los padres de Mo-eun no aprueben su relación. Al sentir su angustia, Mo-eun interviene para consolarlo. Al día siguiente, la clase de Jin-woo da la bienvenida a un nuevo estudiante llamado Tae-ho. Mientras tanto, en la galería de arte donde Jin-woo enseña, aparece inesperadamente su amigo de la universidad, Do-hun. Do-hun se sorprende al saber que Seok-yeong ahora es copropietaria de la galería, lo que significa que está a cargo. Resulta que Do-hun es el exnovio de Seok-yeong, a quien ella dejó por Jin-woo. Al mismo tiempo, después de una larga espera llena de lágrimas, Mo-eun finalmente recibe buenas noticias. La aceptaron para un papel en un programa de televisión. Emocionada, corrió a compartir la noticia con Jin-woo. Sin embargo, Jin-woo está muy preocupado. Teme no poder proteger a Mo-eun debido a su discapacidad, pero Mo-eun lo tranquiliza diciéndole que su amor puede superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Jo-hun recibe la visita de un amigo que le informa que Mo-eun consiguió un papel en una serie dramática de 12 episodios. Emocionado por el éxito de Mo-eun, el amigo de Jo-hun también lo invita a componer música para la serie, conociendo el talento de Jo-hun en ese campo. Inspirado por sus sentimientos por Mo-eun, Jo-hun comienza a escribir una canción para ella esa misma noche. Al día siguiente, Jin-woo fue a la oficina de Seok-yeong para compartir su plan de realizar una exposición de arte, donde mostrará todas sus obras. Mientras tanto, durante una reunión con su equipo, Do-hun se acercó a Seok-yeong, sorprendido al escuchar sobre la exposición para Jin-woo en la galería de arte. Deliberadamente, Do-hun insinuó la historia de amor pasada de Seok-yeong y Jin-woo. Mencionó cómo Seok-yeong desapareció sin decir una palabra mientras salían, dejando a Jin-woo solo. Do-hun también sugirió que la ex de Jin-woo podría estar usando su fama actual para ganar riqueza y reconocimiento para sí misma. Esta noticia sorprendió y preocupó a todos los que la escucharon. Cuando los dos colegas de Seok-yeong salieron, inmediatamente le contaron a Mo-eun la historia de Jin-woo. Mo-eun se sorprendió y su sorpresa no terminó ahí. Accidentalmente vio a Jin-woo con Seok-yeong preparando cosas juntos. Esto la lastimó, así que fue a practicar la guitarra como le había pedido el director. Mo-eun necesitará tocar la guitarra en el drama en el que participará y Jo-hun le proporcionará la música. Sintiéndose molesta, Mo-eun le contó a Jo-hun sobre el pasado de Jin-woo y Seok-yeong. Jo-hun, intentando avivar las emociones de Mo-eun, mencionó la posibilidad de que la amistad se convierta en amor. Pero Mo-eun, sin darse cuenta de las intenciones de Jo-hun, afirmó con firmeza que salir con su mejor amigo nunca sucedería. Al mismo tiempo, en la galería de arte, Jin-woo estaba ocupado preparando su exhibición para el día siguiente cuando recibió un mensaje de Seok-yeong diciendo que iba a visitarlo. Sin embargo, por alguna razón, Jin-woo mintió y dijo que no estaba en casa. Mientras Seok-yeong regresaba, vio a Jin-woo en la galería de arte. Se sintió triste y se disculpó por dejarlo en el pasado, lo que lo había hecho sentir abandonado. Seok-yeong explicó que dejó a Jin-woo porque su propio padre, al igual que Jin-woo, tenía discapacidades similares, lo que provocó que su madre se enfermara y finalmente Seok-yeong
quedara huérfana. Debido a esto, no quería arriesgarse a experimentar dificultades similares en su futuro. En el presente, Jin-woo es consciente de su propio valor y no está molesto por la partida de Seok-young en el pasado. Simplemente quiere mantener su amistad actual. Mientras tanto, Mo-eun está tomando clases de guitarra con Jo-hoon y se esfuerza mucho por aprender. Después se dirige a la casa de Jin-woo para pasar la noche. Ese mismo día, 2 policías visitan la galería de arte para arrestar a Jin-woo por pintar en paredes públicas, lo que se considera daño a la propiedad pública. En la estación de policía, Jin-woo tiene que pagar una multa por sus acciones. En ese momento, Seok-young, como directora de Jin-woo, se ofrece a pagar las multas por él. Sin embargo, Jin-woo se enfada mucho porque Seok-young sigue sacando a relucir su pasado. Expresa que no quiere hablar más de su pasado y que no le importa lo que haya pasado. Desde niño, Jin-woo ha sufrido discriminación y acoso por parte de otros. Incluso sus amigos del jardín de infancia eran racistas con él. Pero pasar tiempo con Mo-eun hizo que Jin-woo se sintiera como una persona nueva, libre de todas las carencias que había sentido. Ese día, finalmente tuvo lugar la exposición de arte de Jin-woo. Solo asistieron periodistas transmitiéndolo en vivo. A muchas personas les encantó la obra de arte de Jin-woo e incluso una madre lloró porque le conmovió mucho. Después del evento, Jin-woo y Mo-eun tomaron un descanso y disfrutaron del aire fresco detrás del edificio. Mientras tanto, Seok-young y Do-hoon discutían junto a la puerta. En ese momento, Do-hoon, que también es pintor, sentía celos del éxito de Jin-woo. Está frustrado por la hipocresía de Seok-young porque ahora apoya a Jin-woo para que alcance sus sueños con la esperanza de recuperarlo. Mo-eun escuchó claramente su discusión. Devastada, Mo-eun se fue a casa. Incluso mientras intentaba dormir, no podía deshacerse de los recuerdos de los momentos felices que compartió con Jin-woo. Tiene miedo de perderlo. Al día siguiente, Mo-eun y Jo-hoon visitaron a los padres de Mo-eun para pedir su bendición. Mo-eun estaba emocionada porque pronto comenzaría a filmar su primer papel como artista. Para tranquilizarlos, Mo-eun y Jo-hoon escucharon algunas cintas de música que disfrutaban de niños. Mientras lo hacía, Jo-hoon se fijó en una foto del padre de Mo-eun y otra mujer. La madre de Mo-eun es en realidad su madrastra. Se rumorea que la madre biológica de Mo-eun falleció cuando ella nació. Mientras tanto, en Seúl, Tae-ho se está acercando a una de las estudiantes de Jin-woo y parece que están empezando a sentir algo el uno por el otro. Por la noche, Ki-yoon le aconsejó a Seok-young que abandonara su búsqueda del amor de Jin-woo. Cuando Seok-young dejó a Jin-woo en el pasado, él quedó destrozado. Jin-woo no solo no podía hablar ni oír, sino que tampoco podía ver debido a la enorme tristeza que le provocaba desmayarse con frecuencia. Ahora que Jin-woo ha superado sus luchas y está decidido a seguir adelante, Ki-yoon le ruega a Seok-young que se retire para que Jin-woo no vuelva a sufrir. Mientras tanto, Jo-hoon llevó a Mo-eun a la casa de Jin-woo. Sorprendida por la fuerte lluvia, Mo-eun se quedó paralizada al ver a Seok-young parada en la puerta de Jin-woo. En el pasado, Seok-young estaba pintando con Jin-woo cuando necesitaba usar el baño, pero mientras estaba en el pasillo, escuchó un silbido aterrador. De repente alguien la agarró y, presa del pánico, derramó accidentalmente gasolina y pintura, lo que la hizo desmayarse. El secuestrador, presa del pánico, trató de calmarse fumando un cigarrillo, sin embargo lo dejó caer, encendiendo la gasolina derramada. A medida que crecía el fuego, Jin-woo, que todavía estaba pintando, olió el humo. Preocupado por Seok-young, se apresuró a encontrarla. A pesar de sus intentos de pedir ayuda, Jin-woo no podía escucharla. Así que se fue sin saberlo. Dentro de la casa, Seok-young admitió abiertamente sentirse sola en el vacío constante de su vida. Confesó que extrañaba estar al lado de Jin-woo y esperaba que él la aceptara nuevamente. Esa noche, Jo-hoon llevó a Mo-eun a casa. Al ver el mensaje de Jin-woo, decidió ignorarlo. Otro día, Jin-woo, confundido porque Mo-eun no había leído su mensaje, se emborrachó por primera vez. En ese momento, Mo-eun, pensando en visitar a Jin-woo, dudó tras recordar los eventos de la noche anterior. Cuando se giró para irse, lo encontró esperándola. En casa, Mo-eun se sintió desconsolada cuando Jin-woo solo se disculpó por responder tarde a su mensaje, sin explicar por qué Seok-young estaba en su casa la noche anterior sin avisarle primero. Entonces Mo-eun recordó cómo siempre le pedía permiso a Jin-woo antes de reunirse o hablar con otros chicos y lamentó que él no hiciera lo mismo para proteger sus sentimientos.
Al día siguiente, como las obras de arte de Jin-woo fueron nombradas la mejor exposición del mes, Seok-young le regaló un reloj de lujo. Molesto porque Mo-eun siempre lo ignoraba, Jin-woo se encontró con Mo-eun, quien se sinceró y quiso escuchar su explicación esa noche. Jin-woo admitió solemnemente que llevaba una profunda herida emocional del pasado y creía que solo podría sanar si Mo-eun lo ayudaba. Después de unos días, finalmente comenzó el primer rodaje de Mo-eun. Hizo un gran trabajo como actriz y todos la elogiaron por ello. Después de la filmación, le estaba enviando mensajes a Jin-woo cuando su colega la interrumpió. Jo-hun llegó y le sugirió que se fueran a casa juntos, por lo que Mo-eun no respondió al mensaje de Jin-woo y solo lo leyó. Por otro lado, Jin-woo, al ver que su mensaje fue leído pero no respondido, volvió a emborracharse. Mientras tanto, Mo-eun, practicando la guitarra, recordó los momentos felices con Jin-woo y se sintió triste. Al mismo tiempo, Do-hun se reunió con Seok-young y le contó el verdadero incidente del incendio pasado. En el pasado, cuando Seok-young pidió la ayuda de Jin-woo, él no la escuchó y fue a buscarla a otra zona. Mientras tanto, Do-hun, tratando de salvarse a sí mismo, encontró a Seok-young inconsciente y la llevó a casa. Jin-woo siguió buscando a Seok-young hasta que se desató un incendio en la escuela y quedó atrapado dentro. Después de su reunión, Seok-young se volvió a encontrar con Jin-woo. A pesar de la reticencia de Jin-woo a hablar del pasado, ella siguió presionándolo. Poco después, Mo-eun los vio juntos, pero en lugar de pedir una explicación se alejó, eligiendo guardar sus sentimientos en secreto. Al día siguiente, Mo-eun decidió reunirse con Seok-young para hablar sobre los eventos recientes. Con confianza, Seok-young afirmó que Jin-woo era un artista increíble y que ella era la mejor para comprender y mostrar su talento. No solo eso, sino que hace un tiempo Seok-young y Jin-woo tuvieron un malentendido que los llevó a separarse. Ahora Seok-young quiere arreglar las cosas ayudando a Jin-woo. Al escuchar esto, Mo-eun, no queriendo quedarse atrás, enfatizó que Jin-woo había elegido por sí mismo salir de sus tiempos difíciles y que ella lo apoyaría. Después de su reunión, Mo-eun fue a la casa de Jin-woo para ayudarlo a preparar las pinturas para la próxima exposición. Mientras estaba allí, se encontró con una foto de una madre sosteniendo a su hijo. Jin-woo le explicó que lo habían encontrado frente a un orfanato con esa foto, sin estar seguro de si la mujer era su verdadera madre. En una noche tranquila, Mo-eun salió silenciosamente de la casa de Jin-woo sin despertarlo, dejando una carta. En la carta explicó que necesitaba concentrarse en la filmación y que no podría reunirse durante unos días. Prometió actualizar a Jin-woo una vez que terminara la filmación. 3 días después, Mo-eun conoció a un anciano, el esposo de una mujer que había llorado en la exposición, donde Jin-woo se emocionó. El hombre explicó que su esposa había enfermado desde la exposición. En el pasado tuvieron un hijo llamado Jin-woo, pero desapareció y no lo habían visto desde entonces. El esposo, que había deseado una hija, luchó por aceptar a Jin-woo y su hijo se fue sin que ellos supieran nunca lo que le sucedió. Al final de la historia, la madre le proporciona a Mo-eun la dirección de donde solían vivir. Mo-eun, intrigada porque su historia se asemeja mucho a la de Jin-woo, se apresura a la dirección para confirmar sus sospechas. Al llegar, se sorprende al ver que la casa se ve casi idéntica a la de la foto de Jin-woo. Mo-eun rápidamente toma fotos y se las envía a Jin-woo. Al enterarse, Jin-woo se dirige inmediatamente a la casa esa misma noche. A su llegada, Mo-eun le presenta a las personas que podrían ser sus padres. Ella espera que Jin-woo los conozca de inmediato para aclarar la confusión. Después de eso, las cosas entre ellos comienzan a sentirse incómodas. Mo-eun elige reprimir sus sentimientos en lugar de buscar una explicación de lo que está pasando. También admite que realmente desea un cambio en su relación porque quiere vivir feliz con Jin-woo. Al mismo tiempo, Do-hun visita a Seok-young, quien no se encuentra bien. A pesar de su disgusto por la renovada búsqueda de Seok-young del afecto de Jin-woo, Do-hun reconoce que todavía la ama y está decidido a luchar por su relación. Le confiesa sus sentimientos a Seok-young y le pide que considere darle otra oportunidad. Mientras tanto, después de regresar de la que podría haber sido la casa de los padres de Jin-woo, Mo-eun pasa la noche en la casa de Jin-woo. Antes de acostarse, Mo-eun expresa honestamente sus luchas para comunicarse a través del texto y el lenguaje de señas. A pesar de las dificultades, le asegura a Jin-woo su amor por él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ocultar sus verdaderos sentimientos, lo encuentra desafiante y su relación aún carece de profundidad. Al día siguiente, Jin-woo tuvo una conversación seria con Mo-eun para aclarar su relación. Le pidió que escuchara y entendiera lo que estaba a punto de decir. Jin-woo se sintió profundamente agradecido porque Mo-eun había llegado a su vida en un momento en el que había perdido la esperanza de ser amado alguna vez. Quería que Mo-eun supiera que si alguna vez se había sentido herida por sus acciones,
no era porque no la quisiera. Jin-woo reconoció que no era perfecto, pero la presencia de Mo-eun había traído una sensación de plenitud a su vida. Él apreciaba sus esfuerzos por entenderlo, pero no podía evitar la sensación de que su felicidad juntos podría no durar. Con el corazón apesadumbrado, Jin-woo expresó su deseo de terminar su relación. Desde entonces, tanto Jin-woo como Mo-eun han sentido una sensación de vacío y tristeza en los días siguientes. Pasaron varios meses. Mo-eun, ahora una artista de éxito, celebraba su logro bebiendo con su mejor amiga. Sin embargo, a pesar de su éxito, Mo-eun no podía dejar de pensar en Jin-woo. Incluso cuando otros intentaron animarla, ella todavía se sentía triste. A medida que avanzaba la noche, Mo-eun no pudo contener su tristeza por más tiempo y se sinceró con Jo-hoon, contándole todo lo que había sucedido. Al escuchar la historia de Mo-eun, Jo-hoon confesó su propio amor secreto por ella. Reveló que había estado en una situación similar, amando a alguien, incluso estando lejos. Mo-eun, que conocía los sentimientos de Jo-hoon, le dijo entonces que no era la persona que él pensaba. También le aconsejó a Jo-hoon que dejara de pasar tiempo con personas que siempre lo decepcionaban. Ella deseó sinceramente que Jo-hoon encontrara a alguien que realmente pudiera entenderlo y amarlo sin ninguna incomodidad. Un día, Jin-woo finalmente visitó a la mujer que se creía que era su madre biológica. Le regaló una pintura porque ella había admirado todas sus obras de arte. Durante su encuentro, la mujer abrazó a Jin-woo con cariño, notando cuánto se parecía a su hijo perdido. Resultó que la mujer era de hecho la madre biológica de Jin-woo, Mo-eun. Quien se enteró de esta noticia por su padrastro se llenó de alegría. Sin embargo, su felicidad duró poco cuando se dio cuenta de que no podía felicitar a Jin-woo. Entonces Mo-eun finalmente se sinceró con su madre sobre los sentimientos que había estado guardando para sí misma. Su madre trató de consolarla y le ofreció un consejo, diciéndole a Mo-eun que aunque había hecho todo lo posible por entender y amar a Jin-woo, no podía obligarlo a que la amara a ella también. Después de su charla, Mo-eun agradeció a su madre por amarla, a pesar de no ser su hija biológica. Al escuchar esto, la madre de Mo-eun guardó silencio, sabiendo que Mo-eun estaba al tanto de la verdad. Respondió diciendo que debería ser ella quien le agradeciera a Mo-eun por aceptarla como su propia madre, sin importar la biología. Al mismo tiempo, Jin-woo sigue lidiando con su tristeza, que se siente diferente a sus experiencias pasadas. Mientras está perdido en sus pensamientos, Mo-eun lo visita con una sonrisa. Un día, Jin-woo se prepara para viajar al extranjero para una gran exposición cuando inesperadamente se cruza con Mo-eun, quien también está filmando en el extranjero. Pasa un año y ahora ambos, Mo-eun y Jin-woo, han regresado a Corea. Un día, Ji-yo y Mo-deom, profundamente enamorados, alcanzaron un felicito cuando Mo-deom le propuso matrimonio a Ji-yoo con un hermoso anillo. Emocionados, compartieron la noticia con sus amigos y familiares. Después de su compromiso, Mo-eun visitó la casa de Jin-woo solo para pasar un tiempo con él. De manera similar, Jin-woo también visitó la casa de Mo-eun para ponerse al día con ella. Al día siguiente, Jin-woo se reunió con sus 4 estudiantes, quienes ahora estaban en relaciones. Celebraron su regreso compartiendo bebidas juntos. Hacia el final de su reunión, los estudiantes invitaron a Jin-woo a ver una obra de teatro en el centro de la ciudad. Le aseguraron que podrían disfrutar de la obra, ya que habría un traductor de lenguaje disponible para guiarlos. Al llegar al teatro, Jin-woo se topó accidentalmente con Mo-eun después de un año sin verse. A medida que se acercaba la noche, Mo-eun, consciente de la presencia de Jin-woo en el teatro, decidió expresar sus sentimientos durante su actuación. Cuando comenzó el espectáculo, Mo-eun se sentó en el mismo asiento donde vio a Jin-woo por primera vez hace un año, con determinación en su corazón. Ella transmitió la sensación de anhelar a alguien incluso cuando no está físicamente presente en la vida de uno. Después de que terminara el teatro, Mo-eun buscó a Jin-woo, pero no pudo encontrarlo. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vio a Jin-woo esperándola. La película termina con un final feliz cuando Mo-eun y Jin-woo deciden reconciliarse y estar juntos para siempre.